Muy buenas, mi nombre es Mauricio Rosas Velázquez, estudiante de quinto semestre de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Católica. Este es mi proyecto de automatización de métodos numéricos para la materia análisis numérico MAT 262. Se pide automatizar la resolución de un problema planteado con relación a nuestra carrera. El problema planteado es el siguiente. El problema planteado para el manejo de datos en ingeniería informática. La empresa de tecnologías Oracle se dedica al manejo de datos almacenados en la nube y en servidores locales. La empresa recibe miles de millones de datos durante el día en distintos servidores que son de su propiedad y que crea periódicamente. Al crear un servidor, esta empresa Oracle almacena una cantidad determinada de datos iniciales según requiere el servidor. Posteriormente, los datos crecen debido al análisis que reciben los mismos. Los datos en el servidor crecen a una razón de función de x igual a 300 por e elevado a 0.3x miles de datos por segundo, donde x es el tiempo en segundos. En el tiempo x igual 0, que es el inicio del servidor en línea, la cantidad de datos precargados es de 1.200.000. La empresa requiere encontrar la cantidad por la cual los datos aumentaron entre x igual 0 y x igual 7 segundos. Además, requiere conocer la cantidad de datos que tendrán un tiempo x igual 7. Pasando a la interpretación del problema, esta empresa Oracle, que se dedica al análisis y almacenamiento de datos en la nube o en servidores locales, lo que hace antes de poner un servidor en línea es almacenar datos previos, como ser datos de librerías, datos numéricos, métodos de análisis que sirven para crear nuevos datos de análisis periódicamente, en este caso en segundos, y nos indica que al iniciar el servidor, la cantidad de estos datos que ya cuenta el servidor antes de que esté en línea es de 1.200.000. Entonces la empresa requiere encontrar la cantidad de datos que existen entre x igual 0 segundos y x igual 7 segundos, que sería la cantidad de datos que se genera en este tiempo y posteriormente la cantidad de datos que tendría en el tiempo x igual a 7. Entonces para esto realizaremos el uso de la automatización de una calculadora de integrales hecha en Java. Pasaré a la demostración. Bueno, esta es la calculadora que se realizó en Java. Es una calculadora de integrales, métodos numéricos, en la que se tienen tres métodos de los avanzados en clase, como son el método trapecio compuesto, el método Simpson 1/3 y el método Simpson 3/8. Además de esto, podemos obtener el valor real de la función y el error porcentual que existe con el método del trapecio. Antes de pasar a la resolución del problema, me gustaría hacer una demostración de cómo funciona la calculadora, posteriormente realizar la explicación de los métodos de automatización para esta calculadora y por último pasar a la resolución del problema. Para la demostración se usará una función fácil, una función cualquiera, por ejemplo del límite inferior de -3 hasta un límite superior de b igual a 2, con una función de x al cuadrado de x. En el número de intervalos podemos poner 10 intervalos y como sabemos, para la función del valor real necesitamos aplicar métodos de integración. En este caso, si la función es x al cuadrado, la función para hacer la evaluación de esa integral llegaría a ser x al cubo dividido entre 3 aplicando la fórmula de x elevado a n más 1 sobre n más 1. Ahora podemos pasar al cálculo. Como vemos, el método trapecio nos da un valor de 11.875, el método Simpson nos da un valor de 11.66 y el método Simpson 3/8 nos va a indicar que es un número de intervalos par. Si elegimos un número de intervalos impar, nos dará la aproximación, puede ser cualquier cantidad de intervalos para obtener una aproximación. Ahora vamos a compararlo con el valor real. El valor real es de 11.66. Así también como podemos calcular el valor real, podemos calcular el error porcentual frente al método de trapecio. En este caso, el error porcentual es de 1.78%. El error se puede minimizar aumentando los intervalos, como avanzamos en clase. Si tenemos un intervalo de 20, el método de trapecio nos va a dar este valor y el error porcentual disminuiría. Así seguiría si aumentamos la cantidad de intervalos. En este caso sería 0.26. Bueno, esta es la manera en la que funciona la calculadora. Ahora procederé a la explicación de los métodos de automatización. Comenzando con la automatización de los métodos, se encuentra el método del trapecio compuesto. Para la automatización de todos estos métodos, ya sea el método de trapecio, método de Simpson 1/3 o método de Simpson 3/8, se realizaron la
implementación de dos librerías específicas de Java. Una, la librería AXT, y otra, la librería JEP. Estas librerías nos permiten realizar la lectura de las funciones, así también como su conversión de texto a número. Por ejemplo, si tenemos la función x al cuadrado, esta librería hará que x se pueda leer como una variable y obtener el reemplazo de la misma. En esta parte se realizan las declaraciones de las variables, como aquí igual, aquí se establece la variable h y aquí se define el número de intervalos. Lo importante realmente es la codificación del método. Aquí tenemos la fórmula del trapecio que nos servirá para la automatización de este método, en el cual se calcularán tanto los valores de x sub 0, x sub i y x sub n. Para esto es que nos sirven los valores de a y b que introducimos en la calculadora. Aquí podemos ver que se tiene ya calculado el valor de b menos a, y lo importante sería lo demás. Se declara un arreglo en el que se tendrá el valor del polinomio en el punto x sub i. Asimismo será un ciclo, un bucle, que determinará los valores desde x sub 0 hasta x sub i y se reemplazará en la función el valor que queremos. Y se obtendrá estos valores que se pondrán en un arreglo. Posteriormente se comenzarán a realizar los cálculos necesarios en el que el valor aproximado de la integral será a en nuestro valor de la integral más 2 por cada valor que hayamos obtenido de f de x sub i, como se muestra en la fórmula. Y por último, este valor que ya tenemos de las multiplicaciones de 2 por f de i en el valor sub i, se sumará con el valor de función de i sub 0 de la función de i sub m, que llegarían a ser el primer valor, es decir, de f de i en x sub 0, y luego la función evaluada en el límite, que sería el número de intervalos. Y por último nos daría el valor de la integral. Así también el método de Simpson un tercio se realiza un procedimiento en el que se declaran las variables, se obtiene el número de intervalos y se procede con el cálculo. Aquí tenemos el método de Simpson un tercio, en el que tenemos la fórmula de h sub 3 y posteriormente toda esta parte de la fórmula. Como se puede notar, esta parte de f de x sub 0 y la última parte de f de x sub n son las partes que no son difíciles de calcular porque son valores que ya podrían estar dados. Los bucles que se realizan en el código son para esas partes, en las que tenemos una sumatoria desde cierta parte de nuestros valores dados y esta parte que tenemos una multiplicación de 2 por la sumatoria de n-2 con un valor de j igual a 2, 4 y 6. Para lo mismo se realizan estos bucles, que como se puede ver, se realiza de j y de i, en el que los valores van decrementando. Aquí es la parte en la que se van a comenzar a multiplicar las integrales. En esta parte tendremos el 4 por f de i sub i, que como se puede ver es la parte en la que se va decrementando y será la multiplicación con 4. En esta parte sucede lo mismo, en la que los valores que calculamos evaluados en la función se multiplicarán por el valor de 2 y el valor de la función evaluada. Por último, llegaríamos a realizar toda la suma de estos valores para finalmente multiplicarlo por h sub 3. Por último, se tiene el método de Simpson 3/8. De igual manera, se declaran aquí las variables, se declara el número de intervalos y revisando la fórmula tenemos que en esta ocasión nos sería necesario, al igual que estos, utilizar varios bucles enlazados, pues no tienen la misma estructura de sumatoria. Entonces solo se realiza dos bucles enlazados para poder evaluar la función en el x sub i que llegaría a tocar. Posteriormente realizaríamos únicamente la fórmula. Como se puede ver, nuestro valor de la integral, que irá cambiando, más 3 por la función evaluada en x sub i, como se tiene en la fórmula, hasta llegar a 3. Por último, se realiza la multiplicación de 3 por h por la integral dividido entre 8, como se tiene aquí. Entonces podemos llegar a ver que esta es la manera en la que funciona el método. Por último, se pasará a la resolución del problema planteado. Revisando el problema, podemos ver que nos dice
que los datos en el servidor crecen a una ración de la función de x igual a 300 por e elevado a 0.3 de x. Entonces 300 por e elevado a 0.3 x. Para una mayor precisión se pondrá en paréntesis. Y nos pide evaluar la cantidad por la cual los datos aumentaron entre x igual a 0 y x igual a 7 segundos. Entonces nuestro límite inferior vendría a ser 0 y nuestro límite superior igual a 7. Comenzaremos con una cantidad de intervalos de 10 inicialmente, luego iremos aproximando según los intervalos sean requeridos y vamos a encontrar la función evaluar para obtener el valor real. Entonces aquí se demuestra el cálculo de esta función utilizando métodos de integración. Integramos primero el 300, sale como una constante y luego se aplica esta fórmula, la que tenemos de la integral de e elevado a sub x será igual a 1 sobre a por e elevado a sub x. Entonces se realiza el reemplazo de esta fórmula para obtener la integración. Y por último aquí realizaríamos la evaluación de los límites. Pero lo que nos importa vendría a ser esta parte, que sería 1000 por e elevado a 0.3x. 1000 por e elevado a 0.3 por x. Bueno, perfecto. Entonces, obtendremos el valor real, obtendremos el valor del método del trapecio, el valor del método Simpson 1/3 y el valor del método Simpson 3/8, en el que pondremos un intervalo impar. Entonces, podemos ver los cálculos realizados con el método del trapecio. Tenemos un valor de 7192, con el método Simpson 1/3 de 7166, que de momento es el más aproximado. Realizando la comparación, aquí tenemos 7166.24 y aquí 7166.16. Y el método Simpson 3/8, que de momento es el más alejado. Vamos a calcular el error porcentual con el valor real y el método del trapecio. Nos da un error de 0.36. Este error puede llegar a ser más bajo, por ejemplo si usamos un intervalo de 15. Nos da un error más bajo, 0.16. Si aumentamos la cantidad de intervalos, por ejemplo, 0.11. Podemos ver, según la cantidad de intervalos, el error porcentual sigue siendo más bajo. Pero en este caso vamos a usar el valor más aproximado, que vendría a ser 7166. Entonces, respondiendo al problema, ¿cuál es la cantidad por la cual los datos aumentaron entre x igual a 0 y x igual a 7? Viendo el resultado de la integral, podemos obtener que 7166.246934. 7166.246934. Y la cantidad de datos en un tiempo x igual a 7. No olvidemos que la condición del problema al inicio nos decía de que la cantidad de datos precargados era de 1.200.000. Entonces, para obtener la cantidad de datos que se tiene en un tiempo x igual a 7, deberíamos sumar 1.200.000 más 7.166. Esto nos daría un valor de 1.207.166 datos. Mediante la automatización de estos métodos pudimos comprobar que la implementación de estos son importantes y necesarios para resolver problemas de distintas áreas, como puede ser la ingeniería de sistemas, ingeniería informática, ingeniería computacional u otras áreas. Es por esto que es importante para nosotros como futuros ingenieros llegar a aprenderlas. Espero que el video haya sido de su agrado y los archivos usados, los archivos exportados estarán en la parte tanto de Neo como en la parte de YouTube. Muchas gracias.